Bueno, entonces ahí está el esquema de la cinética enzimática clásica, ¿no? O sea, bueno, el esquema clásico, en el cual la enzima se une con el sustrato, forman un complejo enzima-sustrato, se libera el producto y la enzima nuevamente se recicla, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿qué pasa si un compuesto fuera afín por esta enzima y sin embargo no fuera catalizado, ¿no? Es decir, que la enzima libre se una a este compuesto, al cual vamos a llamar el inhibidor. ¿Por qué? Porque está evitando que la enzima cumpla, que lleve a cabo su función. Entonces el compuesto con el inhibidor va a formar un complejo enzima-inhibidor que no es productivo porque está sacando a la enzima de su ciclo productivo, ¿no? Está reclutando la enzima libre para que en vez de que lleve a cabo la catálisis forme un complejo no productivo, el complejo enzima-inhibidor. A este tipo de inhibición se le llama inhibición competitiva. Entonces, la inhibición competitiva es cuando el inhibidor se une a la enzima libre, evitando que se forme el complejo enzima-sustrato y por lo tanto la enzima transforma el producto, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poquito. ¿Qué es lo que pasa si el inhibidor secuestra a la enzima? ¿A qué parámetro estaría afectando ese inhibidor? ¿A la Vmax o a la Km? Primero, si se puede formar el complejo enzima-sustrato, este paso no está molestado, no está interrumpido. Una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, la enzima puede llevar a cabo la reacción. Si se forma esto, se lleva a cabo esto. Esto no está interrumpido por el inhibidor. El inhibidor, digamos, lo que está afectando principalmente es la formación de este complejo. ¿Por qué? Porque está secuestrando la enzima libre. Entonces, este inhibidor no estará afectando la Vmax, ¿no? Estará afectando la Km. ¿Por qué? Porque está secuestrando la enzima libre. Está evitando la formación de este complejo. Entonces, si yo viera cómo es la curva de un inhibidor competitivo, esa curva tendría la misma forma que tenía nuestra curva azul. Es decir, va a llegar a la misma velocidad máxima, porque esta parte del proceso no es interrumpida por ese inhibidor, pero va a necesitar mucho más sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Es decir, para el inhibidor competitivo, la Km va a aumentar, es decir, va a disminuir la afinidad aparente de la enzima por su sustrato. Pero no es que disminuya la afinidad por su sustrato, sino que va la enzima a ser secuestrada por el inhibidor y entonces necesitamos más sustrato para formar este complejo, ¿no? El complejo enzima-sustrato. Entonces, esta es la curva de un tipo de inhibición competitiva. Ahora vamos a verla en este otro gráfico. Nuevamente, ya dijimos que el corte aquí es 1 entre Km, el corte aquí es 1 entre Vmax. Si lo que el inhibidor competitivo altera es la Km, ya dijimos que lo que hace es hacer la Km más grande, entonces va a afectar el corte en este eje. ¿Hacia dónde se va a mover el corte? ¿No? Si la si el corte en este eje es 1 entre Km, si la Km se hace más grande, este número se hace más pequeño, ¿no? ¿Sí lo ven? Si este número es más grande, este número es más pequeño.
de manera que el corte en este eje va a ser más pequeño. ¿El inhibidor competitivo altera la Vmax? No la altera. Entonces, el corte en este eje va a ser exactamente el mismo. De manera que una curva de un inhibidor competitivo va a ser así. No va a alterarse el corte, la velocidad máxima, pero sí la Km. Y si la Km se hace más grande, este número se hace más pequeño. Entonces, la recta roja explicaría lo que pasa con una enzima que tiene inhibidor competitivo. ¿Ok? Bueno, ahora hay otros dos tipos de inhibidores. El coinhibidor. Hay un tipo de inhibición que llamaremos la inhibición no competitiva. Ojo aquí, esta fue la inhibición competitiva. ¿Por qué? Porque el inhibidor competía con el sustrato por la enzima. Hay un tipo de inhibición no competitiva. La inhibición no competitiva es cuando el complejo enzima-sustrato es secuestrado por un inhibidor. Es decir, el inhibidor no reconoce la enzima libre, solamente a la enzima cuando está en complejo con el sustrato. Entonces, se une el inhibidor y se forma el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Este complejo enzima-sustrato-inhibidor tampoco es productivo, ¿no? Aquí el sustrato no se puede transformar porque está pegado al inhibidor. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué parte del proceso está afectando a este inhibidor? Pues está afectando esta parte del proceso, ¿no? La formación, o más bien la transformación química del sustrato en producto. Sin embargo, no está afectando la formación del complejo enzima-sustrato. Esto queda intacto. La enzima libre encuentra el sustrato, forman este complejo. Esta parte del proceso está inalterada, pero una vez que existe el complejo enzima-sustrato, ese complejo sí es modificado, ¿no? Entonces, ¿qué parámetro afectará a este tipo de inhibidor? ¿A la Km o a la Vmax? Muy bien, a la Vmax, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es evitar que el sustrato sea transformado. Entonces, lo que hace un inhibidor de tipo no competitivo, vamos a ponerlo aquí con azul, inhibición no competitiva. Lo que hace este tipo de inhibición es disminuir la Vmax, de manera que la asíntota ahora es más bajita, ¿no? Por ejemplo, algo así. Esta curva sería la de un inhibidor no competitivo. Se está alterando la Vmax, pero habíamos dicho, no altera la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces el complejo enzima-sustrato se forma siempre y la afinidad va a ser la misma. Eso quiere decir que la Km va a ser la misma, de manera que la curva azul tendrá la misma Km que la curva verde, que era la no inhibida, ¿no? O sea que si este es su Vmax, la mitad va a ser por acá y esta va a ser su Km, ¿no? Exactamente la misma que la Km de la curva no inhibida. La Km no se afecta con un inhibidor no competitivo, pero sí se afecta a Vmax. Ahora vamos a verla de este lado. La Km no se afecta, quiere decir que el punto en donde la recta corta con el eje de las abscisas va a ser el mismo, ¿no? Pero la Vmax disminuye.
Si lo que grafico yo en este punto es 1 entre Bmax, a ver, este punto es 1 entre Bmax, y ahora la Bmax es más pequeña, este número es más pequeño, entonces ¿qué le pasa a este número? Si este número es más pequeño, todo esto va a ser más grande, ¿no? ¿Sí lo ven? Si este número es más grande, el corte va a estar más arriba, ¿no? Y este va a ser el mismo. Entonces, esta sería la curva, bueno, la línea que explica un tipo de inhibición no competitiva, ¿no? El corte en la Bmax es el mismo porque la Bmax se mantiene inalterable y el corte en el eje de las abscisas es el mismo porque la Km se mantiene inalterable, pero se altera la Bmax. Como la Bmax es más pequeña, el recíproco ahora es más grande y este valor es mayor. Bueno, el último tipo de inhibición que vamos a ver es la llamada inhibición acompetitiva. La inhibición acompetitiva es... Vamos a analizarlo. Inhibición acompetitiva etimológicamente es lo mismo que inhibición no competitiva, ¿no? Sin embargo, inhibición acompetitiva se le denomina aquella que depende de un inhibidor que puede reconocer tanto a la enzima libre como a la enzima en complejo con el sustrato. Eso quiere decir que a la enzima se le puede pegar el inhibidor formando el complejo enzima-inhibidor, pero también se le puede unir a la enzima con sustrato, formando el complejo enzima-sustrato-inhibidor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que también a esta enzima con inhibidor se le puede unir el sustrato, ¿no? Este inhibidor se puede unir a esta enzima o a esta enzima, la enzima libre, la enzima con sustrato. Eso quiere decir que se está pegando a un sitio diferente al sitio activo, ¿no? Pero una vez que se une ese inhibidor, la enzima ya no puede llevar a cabo la catálisis. Okay. Entonces veamos, si el inhibidor se unía a la enzima libre, se afectaba la Km. Si el inhibidor se unía al complejo enzima-sustrato, se afectaba la Bmax. Este inhibidor entonces afectará tanto a la Km como a la Bmax, afectará a las dos, ¿no? Entonces vamos a analizarlo en términos de estos gráficos. Primero, lo que está haciendo el inhibidor es afectar la afinidad aparente. Entonces afecta la Km. ¿Cómo la afecta? Pues la recorre. Si la recorre hacia la derecha, quiere decir que la enzima pierde afinidad por el sustrato. Entonces, se ve afectada la Km porque necesitamos más sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Esa sería la Km del inhibidor acompetitivo, ¿no? Se recorrió a la derecha. Y la Bmax se vio disminuida, ¿no? Porque también está afectada por este tipo de inhibidor. Es decir, este inhibidor afecta mucho porque está afectando tanto a la Km como a la Bmax. Entonces, rápidamente, lo que está pasando aquí es que el inhibidor acompetitivo está afectando tanto a está secuestrando tanto a la enzima libre
como la enzima en complejo con el sustrato. Entonces, pues es esto. Esta es la gráfica que explica lo que estaría pasando, ¿no? El inhibidor no competitivo, competitivo, estaría recorriendo la afinidad de la enzima, estaría disminuyendo la afinidad de la enzima, es decir, recorriendo la Km hacia allá, y estaría disminuyendo la velocidad de la enzima, es decir, recorriendo la velocidad hacia acá, ¿no? Entonces, en este gráfico, ¿cómo lo explicaríamos? Primero, Km. La Km la recorrió hacia la derecha, ¿no? Entonces, si este valor se hace más grande, entonces, nuevamente, ¿cómo se veía en este gráfico de aquí? ¿No? A ver, vamos a ver. Si la Km se hizo más grande, este número, la Km, es más grande. Entonces, esto va a ser más pequeño, ¿no? O sea, si este número de acá es más grande, esta división va a ser un número más pequeño. De manera que el corte no va a ser aquí, sino va a ser acá. El número se hizo más pequeño, ¿no? ¿Y qué le pasa a la Vmax? La Vmax disminuye. Si el corte en este eje es 1 entre Vmax y la Vmax es más pequeño, esta división va a ser un número más grande, ¿no? Entonces tengo aquí mi corte en Vmax, en Km, y mi corte en Vmax. Mi corte en Vmax va a ser mayor que la enzima sin inhibidor, que es la verde en este caso. Entonces la curva de un inhibidor a competitivo sería algo así. Va a afectar tanto a la Vmax como a la Km. Va a afectar a las dos. Vamos a ver si se puede ver más claro. Bueno, imaginen que eso fue una línea recta. Ok, pues vamos a ver algunas cosas que son importantes para redondear el tema de cinética enzimática y de inhibición. Vamos a verlo específicamente en términos estructurales, porque eso es indispensable para ver la siguiente parte, que es regulación alostérica y cooperatividad, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí es el esquema general, o más sencillo, digamos, de la catálisis enzimática, en donde una enzima, cuyas propiedades químicas ya hemos definido, reconoce un sustrato, se forma un complejo enzima-sustrato, y la enzima libera un producto, es decir, transforma químicamente el sustrato. ¿En qué consiste la transformación química? Ya lo hemos visto. La enzima tiene máxima afinidad por el estado de transición de la reacción de sustrato a producto, y estabilizando ese estado de transición es capaz de llevar a cabo ese paso químico. Entonces, si recordamos, bueno, pensando un poco en la reacción que estábamos pintando ayer, un sustrato que se transforma en un producto, esto pasaría dentro del sitio catalítico de la enzima, no lo hace el proceso, digamos, no es tan directo, ¿no? ¿Se acuerdan que si nosotros graficábamos el proceso en dos dimensiones, donde un eje era el cambio en la energía libre y otro eje era el proceso como tal, pues teníamos que vencer una barrera energética para poder llegar al producto, ¿no? Recuerden que si esto es cambio de energía libre,
Si el cambio en energía libre es negativo, es decir, si voy hacia abajo, eso es energéticamente favorable y ocurre espontáneamente. Pero si el cambio es hacia arriba, es energéticamente desfavorable. Y entonces necesita vencer esa barrera energética, esa reacción. El punto máximo de energía en esta reacción, habíamos dicho, se llama el estado de transición, y químicamente es en donde está un intermediario estructural entre el sustrato y el producto, ¿no? Nada más para recordar, el nombre de esta barrera energética es la energía de activación, y la diferencia neta entre la energía del sustrato y el producto es la energía libre de la reacción. Esto dijimos es la energía de activación. Que a veces también representan, si saben, o sea, si es un cambio en el delta G, también se puede representar así, pero con este simbolito. ¿Ok? Ahora vamos a ver, en términos estructurales nosotros decíamos que nuestra enzima tenía un sitio de reconocimiento por el sustrato, por supuesto, pero que este sitio tenía la máxima afinidad no por el sustrato ni por el producto, sino por el estado de transición de una reacción química, ¿no? La máxima afinidad de la enzima es por este compuesto. El compuesto se pega ahí, perdón. En realidad lo que ocurre es que esta enzima pues sí es capaz de pegar al sustrato. El sustrato es un cuadrito, y el sustrato dentro del sitio activo va a se va a promover su transformación al estado de transición. Es decir, la enzima lo que va a hacer es estabilizar este estado de transición. Entonces decíamos que si lo que hago es estabilizar, lo que ocurre es que le bajo la energía libre, por ejemplo, de aquí a acá, ¿no? Y entonces la nueva curva de la catálisis pues va a ser algo así, con la energía del estado de transición disminuida, ¿no? Así es como la enzima funciona, y así es como promueve que esa reacción química se lleve a cabo. Disminuye esta barrera energética y de aquí para acá ocurre de manera espontánea, ¿no? Ok, entonces ayer habíamos visto además conceptos de inhibición, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que había un inhibidor que estructuralmente se pareciera al sustrato? Por ejemplo, ¿qué tal que tengo un compuesto que es así? Este compuesto puede ser reconocido por el mismo sitio activo. Y una vez que está pegado, no puede ser transformado. Su naturaleza química es diferente. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está evitando que el sustrato se pegue y que haya catálisis, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel compuesto que se parece químicamente al sustrato? Si se pega a la enzima libre, ¿se acuerdan? Se pega acá, recluta esta forma de la enzima para formar el complejo enzima inhibidor, ¿no? Ayer lo que veíamos es que en términos cinéticos, algo que secuestra la enzima libre le modificaba la Km. ¿Por qué? Porque la Km nos hablaba de la formación de este complejo, y si el inhibidor está reclutando la enzima libre, entonces está evitando la formación de este complejo. Entonces no me voy a detener porque eso lo vimos ayer, pero el inhibidor se recluta la enzima libre porque se parece químicamente al sustrato, ¿no?
Ese es un tipo de inhibición competitiva, recuérdenlo bien. ¿Okay? Había otro tipo de inhibidor. El inhibidor no competitivo. ¿Se acuerdan? ¿En qué parte del proceso estaba alterando? Se pegaba el complejo enzima-sustrato para formar la enzima-sustrato inhibidor. Perdón. Aquí se le suma el inhibidor y se forma el complejo enzima-sustrato inhibidor. ¿No? Vamos a pensarlo un poquito. ¿Qué forma debería tener un inhibidor que se pegue al complejo enzima-sustrato? Primero vamos a pintar el complejo enzima-sustrato. Ahí está el sustrato de la reacción y resulta que hay un inhibidor que tiene esta forma. ¿Okay? Vean, este inhibidor es capaz de unirse al complejo, pero si no está el sustrato ahí, no va a reconocer a la enzima. Y si no está el complejo de la enzima con el sustrato, no va a reconocer al sustrato solito. Necesita que estén los dos, la enzima y el sustrato. Y solo en ese complejo se va a unir, ¿no? Entonces, reconoce el complejo enzima-sustrato, se une y forma el complejo enzima-sustrato inhibidor. Y este inhibidor evita que se lleve a cabo la catálisis, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es evitar este paso, porque aunque el sustrato se ha transformado aquí, no es liberado, no puede ser liberado. Entonces, ¿qué parámetro está afectando este tipo de inhibidor? El inhibidor no competitivo está afectando la KCAT, ¿no? ¿Se acuerdan que la KCAT era el nombre que le dábamos a la constante microscópica de este paso del proceso? Y recordemos el último, ¿no? El último era un tipo de inhibidor que se podía unir tanto a la enzima libre como a la enzima en complejo con el sustrato. Entonces, hay un tipo de inhibidor que se puede unir a la enzima libre para formar el complejo enzima inhibidor, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo que si yo tengo la enzima con el inhibidor, pero puede existir un complejo enzima-sustrato inhibidor, entonces si aquí yo le pego una molécula de sustrato, puedo tener ese mismo complejo, ¿no? Esto de aquí es un cuadro termodinámico, es la forma esquemática de representar un proceso en donde todos sus pasos son reversibles, ¿no? Ahora vamos a pensar cómo sería ese complejo en términos estructurales. Lo que nos dice el modelo es: se puede formar el complejo enzima-sustrato, es decir, no interfiere en este proceso. Pero este inhibidor se puede unir a este complejo y se puede unir también a la enzima libre, ¿no? Entonces, pues no se va a pegar por aquí, ¿no? O sea, se puede pegar a la enzima libre y a la enzima complejo con el sustrato. Lo que eso quiere decir es que su sitio de unión no está por acá, debe estar en algún otro lado de la proteína. ¿Qué pasa si en la misma proteína yo tuviera otro sitio de unión por un compuesto químicamente distinto, ¿no? Este compuesto no tiene nada que ver con el paso catalítico. Sin embargo, si yo sé que se puede unir a la enzima libre, entonces puede que se pegue aquí. Y si yo digo que se puede unir a la enzima en complejo con el sustrato, o que no importa si tiene el sustrato o no la enzima, de todos modos se une, lo más fácil de suponer es que se está uniendo en un sitio diferente al sitio activo. La enzima
tiene un sitio de unión diferente para este compuesto, tal que una vez pegado el compuesto se inhibe. ¿Qué se inhibe? Habíamos visto este tipo de inhibidores interfieren tanto en la afinidad, es decir, en la Km, como en la Kcat, es decir, en la velocidad, ¿no? Este es el tipo de inhibición acompetitiva, ¿no? Entonces, con esto vamos a empezar con el tema de hoy. Este tipo de enzimas son muy comunes en la naturaleza y de hecho tienen una relevancia fisiológica muy grande porque generalmente son enzimas que son pasos reguladores en la catálisis, perdón, en vías metabólicas, ¿no? Veámoslo así. Por mucho tiempo se creía que una enzima tenía un sustrato particular. O sea, una sola enzima solo puede reconocer un compuesto químico, ¿no? Pues resulta o se encontró que había proteínas que tenían otro sitio de reconocimiento por otro compuesto. Y ese compuesto no necesariamente era parte de la vía metabólica donde participa el sustrato. A veces no tenía nada que ver con el sustrato o con su vía metabólica, ¿no? Por ejemplo, en glucólisis habíamos visto que había una enzima que era la fosfofructosinasa, que lo que hace es reconocer a la fructosa 6-fosfato y le pone un grupo adicional en el carbono 1. Sin embargo, esa enzima podía ser activada por ATP, ¿no? ¿Dónde se pega el ATP? ¿O qué es lo que, o sea, cómo es que reconoce el ATP si el ATP es diferente químicamente a la fructosa 6-fosfato? Pues seguramente esa enzima tiene un sitio de unión al ATP en otro lado de la proteína, ¿no? Este tipo de proteínas son bien comunes. También si uno piensa, por ejemplo, en la proteína represora del operón LAC, esa proteína, por un lado, está unida al DNA, es decir, tiene un sitio de reconocimiento al DNA, y por otro lado, puede reconocer a la lactosa, tal que una vez que se le pega la lactosa, la enzima se desprende del DNA. Entonces, estas proteínas que tienen dos sitios de unión son muy comunes en la naturaleza y generalmente su papel fisiológico es la modulación de la actividad, ¿no? Okay. Entonces, vamos a definir una palabra nueva que es alostería. Alostería es, bueno, etimológicamente hablando, alos es de diferente y estéreos es de cuerpo, ¿no? Entonces se refiere a cuando hay diferentes cuerpos reconocidos por una misma proteína. Entonces, el término fue acuñado justamente para explicar todas esas proteínas que tenían estos comportamientos. En su tiempo, quien lo propuso, su nombre es Jacques Monod, se le hizo que era tan importante y tan relevante este mecanismo de regulación que le llamó el segundo secreto de la vida. El primer secreto de la vida hasta ese entonces era pues la estructura del DNA y cómo es que la doble hélice del DNA permitía que se pudiera replicar la información y heredar a los descendientes, ¿no? A las células nuevas. Ese era el primer secreto de la vida. Después uno encontró esto y dijo, pues esto es el segundo secreto de la vida, es igual de importante. Lamentablemente pues no tanta gente le hizo caso, ¿no? Entonces, alostería es esto: una proteína que tiene dos sitios de unión y que estos sitios de unión, de alguna manera, están acoplados termodinámicamente, ¿no? En el caso del inhibidor a competitivo, veíamos que el inhibidor impedía la catálisis o la afinidad, ¿no? Entonces, eso es lo que significa alostería. La unión, que una proteína tenga dos sitios de unión
y que estos estuvieran termodinámicamente acoplados. Una derivación de este concepto fue la alostería heterotrópica, ¿no? Que se refería justo a lo mismo, hetero, de diferentes, y bueno, cosas que se unen a la enzima. Entonces, la alostería heterotrópica, que la verdad es que es redundante decir alostería y heterotrópica, si ambos conceptos se refieren a lo mismo o describen la misma propiedad de la proteína, pero la alostería heterotrópica puede ser positiva o negativa. ¿Cómo que puede ser positiva o negativa? ¿A qué se refiere? Bueno, si el pegue de este compuesto favorece el pegue del otro, es una interacción positiva entre ambos sitios, ¿no? Este permite que aquel se pegue. En ese caso, este compuesto le voy a llamar activador alostérico. Y si este compuesto evita que se pegue el sustrato, es una interacción de tipo negativa, y a esto le voy a llamar inhibidor alostérico. En términos de inhibición enzimática, a este le habíamos llamado inhibidor acompetitivo, ¿no? Ojo aquí, todos los inhibidores acompetitivos son inhibidores alostéricos, pero no todos los inhibidores alostéricos son inhibidores acompetitivos, ¿no? O sea, puede haber inhibidores alostéricos que solo interfieran en la KM o que solo interfieran en la Vmax. El inhibidor acompetitivo interfiere en las dos, en la KM y en la Vmax. ¿Ok? Bueno. Eso es la alostería, ¿no? En particular la alostería heterotrópica, aunque a mí en lo particular no me gusta llamarla así, porque es redundante decir alostería heterotrópica. Bueno, resulta que en la naturaleza las enzimas alostéricas además tienen otra propiedad. Casi todas las proteínas que tienen dos sitios diferentes de unión son oligoméricas. ¿Qué quiere decir? Que tienen estructura cuaternaria, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen más de una subunidad, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser así, ¿no? Una cadena polipeptídica que tiene de su amino a su carboxilo terminal se puede repetir 3 veces y esas 3 proteínas interactúan entre ellas para formar una sola molécula funcional, ¿no? A cada una de estas subunidades, proteínas le llamamos subunidad. Eso es un estado oligomérico, y esto en particular es un trímero, ¿no? Si no se acuerdan muy bien, vayan a la clase de estructura de proteínas, ¿no? Esto de aquí sería un tetrámero, ¿no? Todas estas proteínas son exactamente iguales. Eso quiere decir que cada una de estas proteínas tiene un sitio de unión a cada uno de esos ligantes, ¿no? Aquí están los sitios activos, los sitios de reconocimiento al sustrato, que es un cuadrado, y por otro lado están los sitios alostéricos, los sitios de reconocimiento al activador o al inhibidor alostérico. En la subunidad de acá no lo pinto porque debería estar como por acá oculto, ¿no? Entonces, esta molécula, este tetrámero, tiene 4 sitios de unión para el mismo compuesto, ¿no? Que es el sustrato, y 4 sitios de unión
para el otro compuesto que es el activador o el inhibidor alostérico, el compuesto alostérico. Entonces, resulta que en las proteínas alostéricas generalmente no solo hay comunicación entre el sitio alostérico y el sustrato, sino que además hay comunicación entre los sitios del sustrato, por ejemplo, o entre los sitios del activador. Quiere decir, hay comunicación entre sitios equivalentes, ¿no? Este sitio es equivalente a este y es equivalente a este, y resulta que entre esos sitios equivalentes puede haber comunicación, ¿no? Entonces esto se complica un poquito más. ¿Cómo que los sitios se pueden comunicar, ¿no? Pues resulta que históricamente, por ejemplo en la hemoglobina, que justamente es un tetrámero, se había visto que la hemoglobina, si ponían, mientras le aumentaban la concentración de oxígeno, todo el mundo sabemos que la hemoglobina su función es unir al oxígeno y transportarlo, ¿no? Entonces esto es que tanto la proteína se llena del oxígeno y esto es que tanto hay del oxígeno. Bueno, entonces ya hemos dicho que en el caso de la hemoglobina, pues la curva es de saturación contra concentración de oxígeno. Pero históricamente, a lo largo de todo el siglo pasado, se encontraron muchos ejemplos de proteínas, de enzimas, que tenían curvas de saturación sigmoides o tenían curvas de actividad sigmoides. Entonces, si ustedes grafican velocidad contra sustrato, como en el caso de la ecuación, bueno, del gráfico donde veíamos la ecuación de Michaelis, muchas enzimas tenían curvas sigmoides de velocidad, ¿no? Es decir, ustedes, en vez de tener la curva hiperbólica de Michaelis, ustedes tenían que las enzimas a baja concentración de sustrato pues prácticamente no tenían actividad, y a cierta concentración aumentaba drásticamente su actividad. Eso pasa con la hemoglobina, ¿no? Entonces son equivalentes los gráficos de velocidad contra sustrato o de saturación contra sustrato, ¿no? En el caso de la hemoglobina, pues su ligante es el oxígeno. ¿Okay? ¿Cómo explicó la gente esas curvas de saturación sigmoides? Pues con este modelo, ¿no? Lo que decían es, bueno, pues es que una vez, cuando hay poco sustrato, la enzima está prácticamente vacía, pero una vez que se pega un sustrato, la comunicación entre las subunidades permitía que aumentara la afinidad en los sitios equivalentes de las otras subunidades, ¿no? Es decir, una vez que pegó esto, aumenta la afinidad en las otras subunidades. Entonces basta con que llene una para que aumente la afinidad en el resto de la proteína, ¿no? Como esa proteína es oligomérica, pues ocupo un sitio y tengo 3 sitios más de alta afinidad, ¿no? Eso es lo que decía la gente. Que la verdad es que un siglo después la idea no ha cambiado mucho. Pero existe entonces el concepto de comunicación entre subunidades diferentes, ¿no? Eso fue parte de la alostería, del concepto de la alostería. Y uno se pregunta, bueno, ¿aquí por qué se le llama alostería? Si, por ejemplo, la comunicación entre sitios equivalentes. Los sitios son iguales, no son diferentes, ni están pegando a un compuesto diferente, están pegando al mismo sustrato, ¿no? Pero se ha visto que en la evolución prácticamente todas las enzimas que tienen 2 sitios en el diferente, es decir, enzimas alostéricas, prácticamente todas esas enzimas además son cooperativas. Es decir, una subunidad coopera con la otra y con el resto para que se unan moléculas equivalentes en sitios equivalentes. Eso es la cooperatividad. Prácticamente todas las curvas sigmoides de saturación o de velocidad reflejan cooperatividad. ¿Okay?
Entonces, como se veía que estaban asociadas cooperatividad y alostería en las enzimas, hubo gente que decidió llamarle a esto alostería heterotrópica, perdón, homotrópica. Homotrópica porque era entre sitios equivalentes y sustratos equivalentes. Pero ustedes estarán de acuerdo de que esto en términos etimológicos no tiene mucho sentido. Alostería y heterotrópico son etimológicamente lo mismo, y alostería y homotrópico es etimológicamente lo contrario. Alostería decíamos que era de cuerpos distintos, y homotrópico quiere decir algo que se pega a la enzima pero que es igual. Entonces, a pesar de las inconsistencias en la nomenclatura, esa es la nomenclatura que se maneja básicamente en todos los libros. Entonces, alostería homotrópica habíamos dicho que también le podíamos llamar cooperatividad. ¿No? ¿Sí o no? En ese caso sí. Pero voy a decirles que la alostería homotrópica, o mejor dicho, los efectos homotrópicos también pueden ser positivos y negativos. Entonces, positivos es como en este caso, se pega un sustrato y favorece el aumento en la afinidad en el resto de los sitios, ¿no? En ese caso, en la cooperatividad homotrópica positiva, es en donde se explican estas curvas de saturación o de velocidad sigmoides. Entonces, los efectos homotrópicos, cuando son positivos, le llamaremos cooperatividad. Positiva. ¿Eso qué quiere decir? Si los efectos homotrópicos son negativos, estructuralmente lo que significaría es que una vez que se une un sustrato, impide que se unan el resto de los sustratos. Y eso, la verdad es que desde el punto de vista fisiológico no tiene mucho sentido. Se une un sustrato a una enzima y se impide la actividad de la enzima. No tiene tanto sentido, ¿no? La verdad es que hasta el momento no se han encontrado casos claros de cooperatividad negativa, perdón, de efectos homotrópicos negativos, que la gente le gustó también llamar cooperatividad negativa. Prácticamente esos casos son inexistentes, ¿no? Se puede predecir que existen, pero no hay ejemplos, ¿no? Entonces, de alostería, digamos, se divide en homotrópica y heterotrópica, ¿no? Homotrópica, si es el efecto que tiene un ligante sobre el pegue de sí mismo en otros sitios, y heterotrópica, si es el efecto que tiene un ligante, en este caso es este, sobre el pegue de otro sitio distinto, ¿no? En principio, alostería solo debería ser heterotrópica, por nomenclatura. Uno puede decir, bueno, ¿y este sitio, por ejemplo, se puede comunicar con este? ¿Y este con este? Sí. Estos sitios también se pueden comunicar entre ellos, pero véanlo así, la comunicación de este sitio con este sería comunicación homotrópica para este ligando y este sitio. ¿Ya vieron? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con la nomenclatura, que es muy confusa y es poco clara y está sujeta a interpretaciones incluso. Pero básicamente es lo que está aquí arriba, ¿no?
Entonces hay efectos homotrópicos y heterotrópicos. Los homotrópicos generalmente son positivos y le llamamos cooperatividad o cooperatividad positiva. Eso explica las curvas de saturación sigmoides de la hemoglobina, de la fosfofructosinasa y de la exocinasa, no estoy tan seguro, pero prácticamente todas las enzimas, perdón, todas las vías metabólicas tienen al menos un punto de regulación alostérico, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la exocinasa, de la fosfofructosinasa, decíamos lo que cataliza es la reacción de la fructosa 6-fosfato de manera reversible a la fructosa 1,6-bis-fosfato, ¿no? Entonces, su sustrato es la fructosa, pero resulta que esta enzima es capaz de sensar el ATP. Quiere decir, este es su sustrato, pero esa enzima tiene otro sitio de unión. De tal manera que esta enzima es capaz de modular su actividad según el estado energético de la célula. Si hay mucho ATP, entonces disminuye su actividad, ¿no? Si hay mucho ATP, quiere decir hay un estado energético bueno y entonces disminuye tu velocidad. No te comas toda la glucosa, frénale a la glucólisis. Mejor que esa glucosa que ahorita no se necesita se vaya a glucogénesis, ¿no? A la síntesis de glucógeno. ¿Ok? Bueno, vamos a ver casos específicos ahora que veamos metabolismo, pero de entrada ya sabemos en qué consiste la regulación alostérica. Esa es la razón por la cual Monod le llamó a esto el segundo secreto de la vida, porque estas enzimas con esas propiedades son capaces de regular prácticamente todo el metabolismo. Si no existieran esas enzimas, pues el metabolismo sería un desorden. Bueno, pues está muy padre el mecanismo de regulación alostérica, pero ¿cómo explicó la gente que estas subunidades se podrían comunicar entre sí? ¿Cómo se daba esa comunicación entre subunidades? En la literatura hay al menos dos modelos que fueron históricamente relevantes, pero la verdad de las cosas es que en la bibliografía van a encontrar generalmente uno de ellos. No el más importante, digamos el históricamente más relevante, no porque explique todo tampoco, pero es el que explica la mayoría de los casos. Ok, la pregunta es, ¿cómo se comunican las subunidades? El modelo fue propuesto por Monod, el mismo que dijo que esto era el segundo secreto de la vida. Lo que decía Monod es que esta proteína podía tener cambios conformacionales. Recordemos muy bien la diferencia entre cambios conformacionales y cambios configuracionales. Cambios configuracionales tenían que ver con el arreglo de átomos. Cambio conformacional no. Los átomos tienen exactamente el mismo arreglo, solamente que puede haber movimientos en la molécula. Entonces, una de estas subunidades puede tener un cambio conformacional. Lo que voy a hacer ahorita para representar eso es pintar a la subunidad, a la proteína, con otra figura geométrica, ¿no? Por ejemplo, esta proteína de aquí puede ser o puede tener un cambio conformacional, ¿no? Sigue siendo la misma proteína, tiene la misma secuencia, todo es igual. Bueno, la estructura secundaria puede ser igual, pero la estructura terciaria es la que cambia un poco, ¿no? Cambia un poco la disposición. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que a lo mejor si aquí tenía dos hélices juntas, en un cambio conformacional
Esos siguen siendo hélices, pero a lo mejor tienen cierto ángulo, ¿no? Esos son cambios conformacionales. La estructura secundaria generalmente se mantiene, la estructura primaria se mantiene sin duda, y solamente la estructura terciaria tiene un cambio pequeño, ¿no? Pero de hecho se mantiene también la estructura cuaternaria, es decir, esto sigue siendo un tetrámero, ¿no? Igual que lo era ahí. Y todas estas subunidades tienen sus mismos sitios de unión para el sustrato y para el ligante alostérico, ¿no? Vamos a pintar por acá. O sea, la proteína en esencia es la misma, pero tiene un cambio conformacional. Lo que dijo Monod fue: todas las proteínas, primero, para ser alostéricas, deben ser oligomélicas, deben tener más de una subunidad. Y todas las proteínas van a estar en un estado conformacional a un tiempo dado. Uno de esos estados conformacionales va a tener más afinidad que el otro, ¿no? En este caso vamos a suponer que este es el estado que tiene más afinidad, ¿no? Vamos a poner por aquí más afinidad. Si uno quiere verlo en términos de la Km, ¿cómo es la Km de una proteína que tiene más afinidad? Es más pequeña. Mientras más pequeña sea la Km, más es la afinidad. Entonces, otro estado de la proteína va a ser el que tenga menos afinidad, es decir, que tenga una Km mayor, ¿no? Eso es lo que propone Monod. Hay un estado de baja afinidad y un estado de alta afinidad por el sustrato, ¿no? Entonces, ambos estados coexisten en ausencia de ligante y este fenómeno es reversible. Es decir, la proteína puede estar aquí, puede estar allá todo el tiempo, ¿no? En el caso de la hemoglobina, el estado de baja afinidad se llamó T y el estado de alta afinidad se llamó R, porque en la hemoglobina, en la baja afinidad tenía un estado, era una estructura más tensa y esta era una estructura más relajada. Entonces de ahí vienen las letras. Entonces, la hemoglobina, por poner un ejemplo, pues estaban en los dos estados conformacionales, T o R. Monod decía, esos dos estados coexisten en ausencia de ligantes. O sea, la proteína solita, sin sus ligantes, sin el sustrato o ligante alostérico, se está moviendo todo el tiempo entre T y R. A estos les llamó conformeros, y lo que decía Monod es: el conformero T debe tener todas las subunidades en T al mismo tiempo, y el conformero R debe tener todas las subunidades en R al mismo tiempo. No puede haber conformeros mixtos en el que unas subunidades sean T y otras sean R. Eso no existe, para Monod al menos. Entonces esto es lo que decía Monod: todas las subunidades están en un mismo estado de afinidad al mismo tiempo, y eso es un conformero. Y hay dos conformeros, el conformero T de baja afinidad y el conformero R de alta afinidad. Ok, entonces, ¿cómo explicar la cooperatividad positiva o la cooperatividad en general? Ya dijimos que la negativa es raro que exista, es más, no se ha demostrado. Lo que dice Monod es: cuando tú tienes bajo sustrato, casi todo el equilibrio va a estar desplazado hacia T. Es decir, casi toda la proteína va a estar en T, en el estado de baja afinidad. Y conforme tú le vas poniendo sustrato, el sustrato va a atrapar esta forma. O sea, véanlo así. De 1000 moléculas, 990 van a estar así y 10 van a estar así. Pero resulta que cuando yo pongo sustrato, esas 10 van a quedar estabilizadas, ¿no?
esas 10 van a quedar en R, porque ya están atrapadas por el sustrato, es decir, se une el sustrato y eso ya no regresa hacia allá, ¿no? Entonces ya nada más me quedan 990 moléculas. Así, de esas 990, nuevamente van a estar en equilibrio, esas se pueden convertir en R. Tan pronto se conviertan en R, como es de alta afinidad por el sustrato se va a unir y se va a estabilizar esto. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más sustrato yo vaya poniendo, más voy a estabilizar esta forma. Y entonces el equilibrio que estaba desplazado hacia allá, es decir, que había muchas más de estas, mientras más sustrato le pongo, voy a tener más de estas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo poco sustrato, lo que voy a tener predominantemente es la curva de saturación, perdón, o la curva de velocidad de T, ¿no? Y mientras más sustrato le ponga, voy a tener la curva de velocidad de R. ¿Okay? Entonces, pongan mucha atención en esto. Aquí todas las subunidades son iguales, ¿no? Todas tienen un mismo sitio de unión por el sustrato y todos esos sitios de unión son iguales. ¿En qué casos serían diferentes? Cuando el conformero sea diferente. Pero aquí todos son iguales. ¿Cómo es la curva de saturación si solo tuviera este conformero? No existiera otro, solamente existiera este conformero. Sería una curva micaeliana, hiperbólica, porque todos los sitios son iguales. Esa hipérbole, sin embargo, sería de baja afinidad, es decir, la Km estaría recorrida muchísimo hacia la derecha, ¿no? Es tan baja la afinidad que la Km debería estar muy recorrida hacia la derecha. Al final, esta curva va a alcanzar la misma velocidad máxima que he pintado aquí, ¿no? O sea, eventualmente esta curva hiperbólica va a subir tanto que va a alcanzar la misma asíntota, pero para alcanzar la mitad de esa asíntota, es decir, la mitad del ave max, necesita un montón de sustrato. En otras palabras, la Km es muy grande para T, ¿no? Este es el conformero T, pero T es hiperbólica. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. T es una hipérbole, ¿no? Si todos los sitios son iguales, eso es una hipérbole. Y R también es una hipérbole. Aquí también todos los sitios de unión son idénticos. Entonces, si yo pudiera tener solo R, yo tendría una curva hiperbólica que llega a la misma velocidad máxima que T, pero que tiene muchísima más afinidad, es decir, la Km es muy pequeña. Para llegar a la mitad de la velocidad máxima necesito muy poquito sustrato. Entonces, esto es R. Entonces yo tengo aquí la cinética de T y de R, pero recordemos que en solución, en la célula, ambos estados coexisten. Entonces lo que pasaba es que a baja concentración de sustrato yo tenía predominantemente T, es decir, la curva, que es la roja, que es lo observado, la curva roja es lo que estoy observando. Cuando hay poco sustrato, lo que estoy observando es la contribución de T. Casi exclusivamente estoy observando la contribución de T. Pero mientras más aumento el sustrato, más estoy estabilizando esta forma, este conformero, y entonces más estoy viendo la contribución de R, ¿no? Que R sería la curva verde. Entonces, mi curva observada, la curva sigmoide, en un principio se ve más la contribución de T y al final se ve más la contribución de R, ¿no? Entonces,
mientras va avanzando el proceso, lo que voy teniendo es una mezcla de T y R. Cada vez mayor va a ser R y, bueno, mientras más aumenta el sustrato, cada vez más va aumentando R y cada vez más va viendo el cambio en la contribución, ¿no? Eso es lo que proponía Monod. Existen dos estados conformacionales de la proteína, T y R, el de baja afinidad y el de alta afinidad. Tanto el de baja afinidad como el de alta afinidad tienen curvas hiperbólicas, michaelianas, ¿no? Este sería una curva hiperbólica de una proteína de baja afinidad porque tiene una KM muy grande, y esta sería la curva de saturación de una enzima hiperbólica de muy alta afinidad porque tiene una KM muy pequeña. Como el desplazamiento depende de la concentración de sustrato, al principio con poca concentración de sustrato tengo más contribución de T, y mientras más aumenta el sustrato empiezo a ver más la contribución de R. De manera que como este proceso es dinámico, está ocurriendo mientras aumenta el sustrato, lo que veo al final es una curva sigmoide, ¿no? Una curva de saturación sigmoide, que es la roja, ¿no? Entonces, con eso, Monod, el que proponía que esto era el segundo secreto de la vida, explicó los efectos, o bueno, que las proteínas tuvieran curvas de saturación sigmoides, ¿no? Ahora, aquí no ha acabado todo. ¿Se acuerdan de este? Este era el ligante alostérico. Entonces, ¿qué pasa si el ligante alostérico se une a R? Véanlo así. Si solo tengo el ligante alostérico, va a ocurrir lo mismo. La enzima libre de ligantes va a estar casi toda en T, pero cuando yo empiezo a poner el ligante alostérico, estoy estabilizando R. Y eso pasa sin sustrato, es decir, también puede pasar solamente con este ligante, ¿no? Si este ligante estabiliza R, va a desplazar el equilibrio de este estado de T hacia R, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría. Yo tengo mi curva de velocidad contra sustrato y mi curva observada ya dije que es sigmoide. ¿Qué pasa? Bueno, en presencia del sustrato, porque es lo que estoy variando aquí. ¿Qué pasa si además del sustrato le pongo el inductor alostérico, es decir, el triangulito? Si yo le pongo el triangulito, lo que voy a ver es que el triangulito solo está desplazando el equilibrio. Y si yo le pongo muchísimo de ese compuesto, voy a ver que mi curva observada va a ser igual a la de R, ¿no? Mientras más le ponga de ese triangulito, más estaré observando solo R, ¿no? Entonces, ojo aquí. La curva sigmoide la veo cuando solo estoy variando el sustrato, porque el sustrato desplaza de T a R. Pero si yo pongo ese inductor, yo lo que estoy haciendo es desplazar el equilibrio hacia R, que toda la proteína esté en R. Y cuando yo le pongo sustrato, pues lo que voy a ver es la curva de saturación de R, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, vienen nuevos conceptos. En este caso, este triangulito que desplaza el equilibrio de T a R sería el activador alostérico. ¿Por qué? Porque es un efecto heterotrópico. Es el efecto que tiene el triangulito sobre el cuadrito, que es el sustrato. Y es positivo, porque lo que está haciendo es desplazar el equilibrio hacia un estado de alta afinidad. Entonces, este triangulito es un activador, bueno, genera un efecto alostérico heterotrópico positivo.
Entonces este triangulito sería un activador alostérico, ¿no? Lo que hace es desplazar el equilibrio hacia el estado de alta afinidad. Entonces, quien pesa más en la cinética, pues es el de alta afinidad, SR, ¿no? ¿Todo claro? Ahora, ¿qué pasaría si existiera un ligante que se pegara al sitio alostérico, pero principalmente el de T? Fíjense, este compuesto que yo estoy poniendo en negro, le puedo cambiar la forma para distinguirlo del activador alostérico. Ese compuesto que estoy poniendo en negro, si solo se pega a T, lo que está haciendo es desplazar el equilibrio hacia T, ¿no? Entonces, la proteína está en los dos conformeros, pero si yo empiezo a agregar un montón de este compuesto que pega a T, lo que voy a hacer es estabilizar este conformero, que casi toda la proteína esté solo en este conformero. Entonces, si yo le agrego mucho de ese rombo negro, lo que voy a hacer es desplazar mi curva observada hacia algo que sea principalmente T, ¿no? Entonces esta sería la observada ahora. Si yo pongo un montón de rombo negro, lo que voy a hacer es estabilizar T y voy a observar una curva que se parezca solo a T, ¿no? Prácticamente no voy a tener R. Entonces, en ese caso, este es un efector heterotrópico, porque es diferente al sustrato. Pero como lo que está haciendo es desplazar el equilibrio hacia un estado de baja afinidad, entonces es un inhibidor, le está quitando afinidad al sustrato. Entonces es un efector heterotrópico negativo, es decir, es un inhibidor alostérico. Ya habíamos dicho que la diferencia entre el inhibidor alostérico y el acompetitivo es que el alostérico estaría afectando en la afinidad. Podría afectarse la velocidad, pero afectaría uno u otro. Y el inhibidor acompetitivo, ¿se acuerdan que afectaba tanto la afinidad como la Vmax? Entonces, este inhibidor, o vamos a decirlo con frases más simples. Si un compuesto alostérico, es decir, diferente al sustrato, estabiliza un estado de baja afinidad, es un inhibidor alostérico. Y si un compuesto alostérico diferente al sustrato, como era el triángulo, estabiliza el estado de alta afinidad, es un activador alostérico. Entonces, si yo pongo mucho inhibidor alostérico si yo pongo mucho inhibidor alostérico, veré predominantemente la contribución de T, que es el estado de baja afinidad. Si yo pongo mucho activador alostérico, veré predominantemente la contribución de R, que es el estado de alta afinidad. Pero si yo no pongo ningún inductor alostérico, ni inhibidor, ni activador, lo que yo voy a ver es una curva de saturación sigmoide, porque veré el desplazamiento de solamente el sustrato. O sea, el sustrato va desplazando el equilibrio de aquí para acá, pero lo va haciendo de a poquito. De tal manera que al principio veo la contribución de T y al final veo la contribución de R. Por eso las curvas son sigmoides, ¿no? No quiere decir que la misma enzima de pronto cambie su afinidad, ¿no? Sino que se está desplazando el equilibrio de una conformación a la otra. Entonces, en general, las proteínas alostéricas tienen dos conformaciones cuaternarias, porque todas las subunidades dentro de ellas tienen la misma forma, y el desplazamiento entre una y otra puede ser por el sustrato o puede ser por inductores. Nuevamente, si el inductor estabiliza T, es un inhibidor alostérico, y si estabiliza
ICR es un activador alostérico.